Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un poquito más de chisme, porque eso es exactamente lo que les tengo preparado. Hoy, como ya habrán notado en el título, vamos a sumergirnos de nuevo en el fascinante y a veces enredado mundo del espectáculo turco, y más específicamente, en el huracán de emociones que rodea a dos de nuestros favoritos, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Sí. Los inigualables Seyran y Ferit de la serie Yalan, que nos tienen a todos, pero a todos, pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar un tema candente, uno que ha encendido las redes sociales y ha puesto a los fanáticos a especular sin parar, una supuesta advertencia que Mert Ramazan Demir le habría dado a Afra Sarıoğlu, relacionada, oh sorpresa, con el amor. ¿Qué significa esto? ¿Hay problemas en el paraíso? ¿Se avecina un drama digno de Yalan en la vida real? Tranquilos que aquí vamos a desmenuzar todo, desde las especulaciones más jugosas hasta la evidencia, y les aseguro que van a quedar enganchados como siempre. Pero antes de empezar a meternos de lleno en este torbellino de chismes, no puedo dejar de pedirles algo que me ayuda muchísimo, y que es fundamental para que este canal siga creciendo: suscríbanse al canal. Ya saben, es completamente gratis, y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último de sus series y celebridades favoritas. Noticias, análisis, chismes, todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo turco lo tienen aquí. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y ahora sí, comencemos. Como ya saben, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, además de ser dos actores talentosísimos que nos cautivan con sus actuaciones en Yalan, tienen una química en pantalla que traspasa la tele. Interpretan a Seyran y Ferit, y la cosa entre ellos es intensa. La serie los juntó, los hizo compartir largas horas de rodaje, escenas románticas, momentos de tensión, y como suele suceder en estos casos, desde hace un tiempo se rumorea, con fuerza, que también están juntos en la vida real. Las miradas, las risas cómplices, los gestos de cariño fuera del set. Todo ha alimentado las especulaciones y ha hecho que los fanáticos los shippeen sin parar. Y sinceramente, ¿quién no los shippea? Son adorables, la verdad. Verlos juntos, tanto en la serie como en eventos o en redes sociales, es una delicia. Se ven felices, compenetrados, y la conexión entre ellos es innegable. Pero como en toda historia, incluso en las más bonitas y esperanzadoras, siempre hay un pero. Y es que el mundo del espectáculo, y especialmente el turco, es un caldo de cultivo perfecto para los rumores, los chismes y a veces, hasta para situaciones un poco complicadas. La prensa sensacionalista, los paparazzi al acecho, las redes sociales siempre atentas, todo se combina para crear un ambiente donde cualquier detalle, cualquier gesto, se analiza, se interpreta y a veces se exagera. Y es aquí precisamente donde entra en escena la advertencia de Mert. Según lo que se ha filtrado en los medios turcos, y en especial en las redes sociales, Mert Ramazan Demir le habría dado a Afra Sarıoğlu una especie de consejo, o para ser más precisos, una advertencia relacionada con su vida amorosa. La fuente principal de estos rumores es un artículo publicado en un sitio web turco conocido por publicar chismes y novedades sobre el mundo del espectáculo. Este tipo de portales suelen tener acceso a información de fuentes cercanas a las celebridades, aunque, claro, hay que tomarlos con pinzas. No podemos confirmar al 100% la veracidad de esta información. Sin embargo, el hecho de que se haya difundido tanto, y que otras fuentes, aunque menos relevantes, lo hayan replicado, ya es algo que nos hace pensar. ¿Y qué dice esta supuesta advertencia? Pues, según los rumores, Mert le habría aconsejado a Afra que tuviera cuidado con las relaciones sentimentales que mantuviera fuera de la serie. En esencia, le habría advertido sobre posibles riesgos o complicaciones que podrían surgir en su vida personal, relacionados con sus relaciones amorosas. Y como dato importante, esto no es la primera vez que se comenta sobre este tema. Ya en el pasado, antes de que se empezara a especular sobre una posible relación entre Afra y Mert, se habló de ciertas preocupaciones de Mert sobre el hecho de que Afra estuviera saliendo con otra persona. En ese momento los rumores apuntaban a que Mert no estaba muy contento con la situación, y que incluso había expresado cierto malestar. ¿Por qué esta advertencia ahora? ¿Qué razones podría tener Mert para aconsejar a Afra de esta manera? Pues existen varias teorías, y cada una de ellas abre un abanico de posibilidades. La primera, y quizás la más
Via es que Mert podría estar interesado en Afra, y quizás esté un poco celoso, por decirlo de alguna manera. Ya saben, la química en pantalla, la cercanía en el rodaje, el compartir tantas horas juntos es fácil que surjan sentimientos, sobre todo cuando se trabaja en un ambiente donde las emociones están a flor de piel. Si Mert siente algo más por Afra, y ve que ella está saliendo con otra persona, es comprensible que se sienta incómodo, o incluso que sienta la necesidad de protegerla, de alguna manera. Otra teoría, menos romántica pero igualmente plausible, es que Mert, al ser un poco más experimentado en el mundo del espectáculo, podría estar preocupado por la imagen de Afra, o incluso por su seguridad. Recordemos que en Turquía el escrutinio público sobre la vida personal de los famosos es muy fuerte y cualquier desliz, cualquier rumor, cualquier escándalo puede generar muchísimos problemas tanto a nivel profesional como personal. Mert, al ser más experimentado, podría haber visto o escuchado algo que le preocupa, algo que le haga pensar que Afra podría estar en una situación delicada, o que podría ser perjudicada de alguna manera. Tal vez ha detectado algún comportamiento sospechoso, o tal vez ha tenido acceso a información que a nosotros, los fans, nos es desconocida. En cualquier caso, su advertencia podría ser un intento de proteger a Afra de posibles problemas, de evitar que caiga en alguna trampa o que sufra algún daño. También existe la posibilidad, aunque parezca menos dramática, de que Mert simplemente esté siendo un buen amigo, un colega preocupado por el bienestar de Afra, y le haya dado un consejo genérico sin implicaciones románticas. Después de todo, comparten mucho tiempo juntos en el set, se conocen muy bien, han construido una relación de confianza, y es natural que se preocupen el uno por el otro. En este caso, la advertencia de Mert podría ser simplemente una muestra de amistad, un consejo sobre cómo manejar la exposición mediática, o sobre cómo evitar ciertos errores comunes en el mundo del espectáculo. No necesariamente significa que haya sentimientos románticos involucrados, sino simplemente una preocupación genuina por el bienestar de su compañera de trabajo. Pero y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y donde la especulación alcanza su punto álgido. Hay rumores que sugieren que Afra podría estar saliendo con alguien más, fuera de Mert. Y aquí es donde la supuesta advertencia de Mert cobra más sentido y genera aún más interrogantes. No se sabe exactamente quién es este supuesto pretendiente. Las especulaciones apuntan a diferentes personalidades, aunque por ahora, no hay nada confirmado. Pero como dije antes, el mundo del espectáculo turco es un hervidero de chismes, y cualquier movimiento, cualquier encuentro, cualquier gesto se analiza con lupa. Si Afra realmente está saliendo con alguien más, la advertencia de Mert podría ser un reflejo de sus sentimientos, de su preocupación, o incluso de su rivalidad. Imaginen la situación: Mert interesado en Afra, Afra saliendo con otra persona, y Mert dándole consejos sobre su vida amorosa, dramón asegurado. Digno de una telenovela turca. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Afra y Mert? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que este tipo de rumores y especulaciones son comunes en el mundo del espectáculo. A veces hay algo de verdad detrás de ellos, y a veces, son solo eso, rumores. La realidad es que si hay sentimientos involucrados, la situación podría ser un poco incómoda en el set de rodaje. Imagínense las escenas románticas entre Seyran y Ferit. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo harían para actuar con naturalidad, para transmitir la magia que los caracteriza, si en la vida real las cosas están tensas? Pero también existe la posibilidad de que todo esto sea solo una tormenta en un vaso de agua, un cúmulo de malentendidos y exageraciones que no tienen ninguna base real. Quizás Mert y Afra son simplemente buenos amigos, y los rumores sobre la advertencia son solo un intento de crear drama donde no lo hay. Ahora bien, hablemos un poco de la reacción de los fans, porque, como era de esperarse, las redes sociales han explotado. Los seguidores de Yalan están divididos, algunos apoyan fervientemente la posible relación entre Afra y Mert, y les encantaría que fuera real, otros prefieren mantenerlos solo como Seyran y Ferit, y no les gusta la idea de que tengan una relación fuera de la serie, porque temen que eso afecte la magia en pantalla. Y por supuesto están los que disfrutan de todo el drama y el chisme, y que se deleitan con cada nueva especulación. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías, análisis de fotos y vídeos, y debates acalorados. Los fans han expresado sus opiniones, sus deseos, sus miedos, todo en un torbellino de emociones. Y en medio de todo esto, los propios actores han permanecido en silencio sin que enfermen ni desmentir nada, lo que solo alimenta aún más la curiosidad y la expectación.
En fin, lo que es un hecho es que este asunto ha generado muchísima expectación, y muchos están pendientes de cualquier movimiento de Afra y Mert, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Los fans analizan cada publicación en redes sociales, cada foto, cada entrevista, buscando señales de que haya algo más que una amistad. La verdad es que en este momento solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está pasando entre Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir. Quizás en algún momento decidan hablar abiertamente sobre su relación, o quizás prefieran mantener su vida privada alejada de los reflectores. Cualquiera que sea su decisión, la respetaremos. Mientras tanto, nosotros como buenos fans seguiremos disfrutando de Yalan y de la increíble química que tienen Afra y Mert en la pantalla. Y por supuesto estaremos atentos a cualquier novedad sobre sus vidas personales, sin presionar, sin acosar, simplemente observando con curiosidad y respeto. Y es aquí donde llega el final del vídeo, pero antes, quiero resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores sobre la supuesta advertencia de Mert Ramazan Demir a Afra Saraalu en relación con su vida amorosa. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta advertencia, desde los celos hasta la preocupación genuina, y hemos analizado las implicaciones de este rumor en el contexto del mundo del espectáculo turco. Hemos visto también las reacciones de los fans, y cómo este tema ha generado tanta expectativa en las redes sociales. Hemos repasado las teorías, las especulaciones, los rumores y hemos intentado, como siempre, mantener la objetividad y analizar la situación con la mayor claridad posible. Y sobre todo hemos disfrutado de un buen rato de chisme, que es lo que más nos gusta a todos. Así que con todo esto, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, y por ser parte de esta comunidad. Les agradezco de corazón por ver mis vídeos, por su apoyo constante y por sus comentarios, que son siempre una fuente de alegría e inspiración. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Les gustaría que Afra y Mert fueran pareja en la vida real? ¿Qué esperan de la serie Yalan? ¿Cuál es su escena favorita de Seyran y Ferit? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus ideas, sus opiniones, sus teorías, todo es bienvenido. Y para finalizar, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme, de ayudar a que este canal siga creciendo, y de no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden a seguir disfrutando de Yalan y de todo el drama que nos brinda el mundo del espectáculo turco.